Hola, Alfa Consultores les ofrece un cordial saludo y una efusiva bienvenida. Continuando con nuestra formación, vamos a sumergirnos en el módulo número 4. Tiene que ver este módulo con los parámetros físico-químicos básicos y técnicos de calidad de agua de las piscinas. Parámetros físico-químicos son los criterios para garantizar la calidad física y química del agua, tales como turbiedad, color, pH, alcalinidad, cloro residual, cloruros, sulfatos, entre otros. Cloro. El valor admisible, según la norma, está entre 2 y 4 miligramos de cloro por litro. Residual libre es la frecuencia de medición. ¿Y cuál es? Diario. Este cloro hay que medirlo diario. Cloro residual libre más cloro combinado nos da un cloro total. Cloro es el limpiador más popular y eficiente que tenemos. Si es mantenido a los niveles requeridos y el propio pH es mantenido, matará la mayor parte de organismos en menos de un minuto. Entonces hay que observar la recomendación. Si tenemos un cloro estable y tenemos un cloro en los niveles ideales unido al pH, será mucho más eficiente la desinfección de nuestra agua. Es muy importante y lo vamos a ver más adelante cuando entremos a mirar el pH. Beneficios del cloro. Desinfecta para prevenir enfermedades. Oxida compuestos orgánicos y materia orgánica. Eliminar y controlar las algas. Remoción de amoníaco aportado por los bañistas. Cloraminas. Producen mal olor, irritación de los ojos y las mucosas nasales. El cloro es muy beneficioso para contrarrestar los microorganismos que aportan los bañistas, no solamente por su piel, por sus ojos, por sus fosas nasales, por su boca, sino también cuando por alguna situación hay presencia de orina, como el amoníaco que aporta la orina. Su acción se ve afectada, el cloro no funciona bien por la turbiedad, la temperatura o los compuestos nitrogenados. Ahí lo tenemos, la orina y el sudor. Los productos más comunes usados para clorar son el hipoclorito de calcio o el cloro al 70%. También en algunos métodos de desinfección se usa el cloro gaseoso al 100%, el hipoclorito del sodio entre el 11 y el 15%, y también tenemos el cloro al 90%. Es muy importante, como dijimos anteriormente, que esta medición sea diaria, porque mantener los niveles de cloro aceptados es mantener y garantizar que tenemos un agua sana y libre de microorganismos. Venimos al pH. El valor admisible está entre 7 y 7.5 unidades de pH. La frecuencia de medición es diaria, al igual que el cloro. Los dos están muy relacionados. El pH es un nivel de acidez y alcalinidad del agua de las piscinas. Los valores de pH están comprendidos entre 0 y 14, correspondiendo el valor de 7 al grado neutro. Los valores entre 0 y 7 grados son ácidos y entre 7 y 14 son alcalinos. Entonces, si su piscina está entre 0 y 7, su piscina presenta un valor de acidez. Si está entre 7 y 14, su piscina presenta un grado alcalino. Miremos los efectos que provoca estos balances o estas lecturas de pH. El pH alto
provoca incrustaciones en los equipos, precipitaciones, quemadura en la córnea de los ojos. Si el pH está 8, 8,5, provoca ese tipo de cosas. Es un pH alto. Si el pH está bajo, o sea ácido, es corrosivo y daña los componentes metálicos que tenga el sistema de filtración de la piscina y produce quemaduras en la córnea de los ojos. Esto se ve manifestado o expresado con algún tipo de irritación. La alcalinidad, y no menos importante, el valor admisible está entre 80 y 120 partes. La frecuencia de su medición es semanal. Cloro diario, pH diario y alcalinidad semanal. La alcalinidad del agua se define como su capacidad para neutralizar la acidez y es por tanto la suma de todas las bases titulables. Se expresa en miligramos por litro de carbonato de calcio. Los iones carbonatos y bicarbonatos ejercen un efecto tampón contra las variaciones bruscas de pH. El conocimiento de la alcalinidad permite evaluar la capacidad de resistencia del agua a la adición de productos básicos o ácidos. En otras palabras, si la alcalinidad de nuestra piscina está entre 80 y 120 partes, lo que va a hacer esa alcalinidad es que va a favorecer la permanencia de nuestro cloro al 70, que es alcalino, y este va a tener más durabilidad y mayor tiempo de estancia dentro de la piscina. Esto nos garantiza que va a haber mayor tiempo de sanitización. Caso contrario ocurre si nuestra piscina está ácida, no la controlamos, no la nivelamos, no la equiparamos al momento de incorporarle a esa piscina el cloro, que es alcalino, pues no va a ser eficiente, porque ese cloro, que es alcalino, primero va a entrar a combatir la acidez de la piscina y se va a reducir su efecto de sanitización. La turbiedad, el valor admisible es de 1 o de 1 NTU. En este turbiedad, les aclaro que esa turbiedad nosotros la apreciamos visiblemente, pero es medida por el laboratorio correspondiente autorizado para hacer el muestreo de nuestra agua. La frecuencia de medición es diaria. Es una aproximación de la cantidad de sólidos suspendidos totales en el agua, compuestos coloidales, algas, partículas de pequeño tamaño. Estas partículas interfieren en la eficiencia del desinfectante, o sea, del cloro. El agua no se ve estéticamente bien a altas turbiedades. Indica fallas en el filtro o decloración. Si su piscina está turbia, presenta alguna turbiedad, lo primero que tenemos que garantizar es que la arena de nuestro filtro está en excelentes condiciones. ¿Cómo se logra esto? Haciéndole un retrolavado, bien sea con la misma máquina, la válvula multipor, o destapando el filtro y haciendo un lavado manual. Es de vital importancia que nosotros sepamos y conozcamos en qué estado está nuestro filtro, porque si nuestra piscina presenta alta turbiedad, el cloro no va a hacer el efecto requerido. Dureza total, valor admisible entre 200 y 400 miligramos. Frecuencia de medición semanal. Esta la medimos nosotros. Se relaciona con la cantidad de calcio y magnesio en el agua. La clasificación según la dureza. Un agua blanda en 100 miligramos. Un agua moderadamente dura está entre 100 y 300. Un agua dura, 300 y 500. Un agua muy dura está en mayor de 500.
A valores muy bajos de dureza, menor de 50 miligramos, el agua tiende a ser corrosiva y a valores muy altos tiende a ser incrustante. O sea que hay que tenerla también reguladita y estar vigilando el estado de la dureza. Aluminio, hierro, cobre y plata, frecuencia de medición mensual. Esto lo hace nuestro laboratorio. El valor admisible de aluminio es 0.2. El valor admisible de presencia en hierro en nuestra agua, 0.3 miligramos por litro. El valor admisible del cobre es 1 miligramo por litro y el valor admisible de plata es 0.1 miligramos. Se supone que nuestra agua debe estar libre de todo eso porque previamente el acueducto municipal, departamental o veredal pues ha hecho un previo tratamiento donde ellos ponen el agua potable y libre de ciertos rangos o de ciertos elementos como el aluminio, hierro, el cobre y la plata para que sea apta para el consumo. El agua roja o marrón se puede observar en las piscinas, se debe en la mayoría de los casos a un alto contenido de hierro en el agua. El agua azul generalmente señala la existencia de cobre en el agua. El agua de nuestras piscinas debe ser totalmente cristalina y transparente. Los niveles de hierro se deben controlar con el floculante, pero este a su vez aporta aluminio que también debe ser controlado. Entonces, en algunos casos, y determinando sapientemente según nuestros conocimientos, se deben hacer tratamientos de floculación. Alcalinidad total. La deficiencia de alcalinidad produce corrosión y manchas en las partes metálicas y accesorios de la piscina. Dificulta el ajuste y el control del pH, lo que les expliqué al principio. Tanto se afecta el desempeño del cloro por una alcalinidad baja o alta, como también afecta o se dificulta un poco el ajuste del pH. El exceso de alcalinidad produce aumento incontrolado del valor del pH. El agua se nos pone turbia. Hay irritación de los ojos, de los oídos, de la nariz y de la garganta de los bañistas. Hay formación de incrustaciones en las paredes de la piscina y en los accesorios de la misma. El valor aceptable de esta alcalinidad está entre 80 y 120 partes por millón. La frecuencia de medición es una vez a la semana. El responsable es operador, usted, señor piscinero, señorita piscinera. Cuando se encuentre por debajo de 80 partes, se inicia el procedimiento para elevar la alcalinidad. Para subir la alcalinidad, se debe dosificar bicarbonato de sodio o elevador de alcalinidad. Ojo, bicarbonato de sodio. La dosis es de 1 kilo para subir 10 partes por millón. Tener en cuenta la ficha técnica del proveedor del producto y dosificar el mismo poco a poco. Metros cúbicos, partes por millón. El coeficiente es 1.733. Recuerden que en el módulo anterior había un listado donde estaban todos los productos y tenían su coeficiente, así como el del cloro al 70 es 1.575, el del bicarbonato es 1.733. La forma de dosificar. El producto se diluye en agua y se adiciona cerca de un inyector para que sea propulsado y distribuido por toda la piscina. Ahí los miramos o los llevamos a la tabla de dosificaciones del producto. Para bajar la alcalinidad hay que dosificar ácido muriático al 31%. Cuando se baja el pH también se baja la alcalinidad. Hay que tener en cuenta eso, que estoy adicionando y qué otro parámetro estoy afectando para hacer una aplicación y un ajuste balanceados. Miren en la forma de dosificar. El producto se diluye en agua. Nunca, nunca se le echa agua a un producto. Primero se tiene el agua previamente en un balde y el producto se adiciona lentamente, lentamente
porque pueden haber reacciones peligrosas. Entonces, primero se tiene el agua, el balde con agua al recipiente y se va adicionando el producto a disolver lentamente. Floculación. Floculación es el mismo proceso de asentamiento. Es adicionar un producto a la piscina, al agua, para recoger toda esa turbiedad. Unos lo llaman clarificadores, otros lo llaman floculantes, pero todo tiene que ver con lo mismo. Procedimiento para un proceso de floculación. Primero hay que ajustar el pH 7,5, la alcalinidad mínimo en 80. Si es necesario, se debe elevar el pH, ya que los clarificantes de agua tienden a bajar el pH. Entonces, por eso en algunas, y aquí también se lo recomendamos, si su pH está en 7, es necesario adicionar un elevador de pH, que en este caso es la soda cáustica. También está en la tabla de los productos y su coeficiente. Adición del coagulante, diluido en agua. Posicione la válvula multipore en recircular. Trate de que no quede en zona sin aplicar producto. Deje en recirculación de 2 a 3 horas. Ojo, es muy importante que en los procesos de floculación no se haga con la válvula multipor en filtro, porque estamos estropeando la arena del filtro. Y hay una cosa muy importante que se llama el tiempo de contacto. Es el tiempo requerido del producto químico recirculando dentro de la piscina para que efectivamente sea bueno el resultado. Aquí nos están diciendo que cuando le aplique el floculante hay que dejarla recircular de 2 a 3 horas. Después de esas 2 o 3 horas, apagar el motor y dejar sedimentar entre 10 y 14 horas. Ojo, ojo, es muy importante que ustedes tengan en cuenta todos estos tiempos. Muchos operadores, muchas personas creen que es agregar el floculante, dejarla recircular 1 horita, mínimo 2 horitas, apáguela y que a las 2 o 3 horas la va a aspirar. No. Primero, hay que darle un tiempo suficiente de recirculación con el floculante utilizado, pero es más importante aún darle el tiempo de espera para que este floculante, una vez haya hecho su función, cumpla la segunda, que es asentar todos esos residuos sólidos suspendidos en el agua del vaso piscina y efectivamente se lleve a cabo y a feliz término el proceso de cristalización o de floculación. Quinto, aspirar botando. Posicione la válvula multipor en waste. Waste es lo mismo que desagüe. Todo lo que usted asentó, todos los residuos que están asentados en la piscina deben ser aspirados y botarlos. Luego, parágrafo quinto, de aspirar, se deben hacer los ajustes necesarios. Hay que volver a ajustar el pH y la alcalinidad, realizar el proceso de cloración y extender el tiempo de filtración hasta lograr agua cristalina y brillante. Importante, extender el tiempo de filtración. Si su piscina y dentro de su horario normal usted le da 5, 6 o 7 horas de filtración, es necesario y de acuerdo a lo que usted observe juiciosamente que extienda ese periodo hasta las 12 horas para que el proceso de cristalización, una vez incorporado el cloro, sea lo más efectivamente posible. Dosis de clarificante de agua. Turbidez media 200 mililitros, turbidez alta 500 mililitros. Quiere decir que cuando su piscina tenga una alta turbidez hay que echarle 500 mililitros. Cuando la piscina presenta una turbidez grave, se incrementa el tiempo de filtración a 24 horas después de que se haga todo el proceso de floculación. 24 horas. Es muy importante. Mientras más tiempo de filtración tenga la piscina, se garantiza que el agua va a estar de mejor calidad visual, más cristalina, más transparente. Potencial de oxidorreducción.
vamos a explicar qué es el potencial de oxidorreducción, que es muy importante. Un alto potencial de oxidación favorece las reacciones de degradación de la materia orgánica y se relaciona con la cantidad de microorganismos presentes en la piscina. Investigaciones han demostrado que un valor de ORP de 650 a 700 bacterias tales como la Escherichia coli o E. coli que llaman y Salmonella son exterminadas dentro de pocos segundos. Levaduras y el tipo más sensible de hongo formado por las esporas también son determinadas a este nivel de ORP después de pocos minutos de contacto. Chicos, jóvenes, ¿qué determina este valor de potencial de oxidorreducción? La cantidad de cloro, los niveles de cloro óptimos en que tengamos nuestra piscina. Por eso por allá en el nivel 3 les decía, en el módulo 3 les decía, hay que hacer la medición de cloro diario y mantenerlo siempre en el nivel más alto que nos exigen o que nos permiten. Si está entre 2 y 4, manténgalo 3,5, manténgalo 4 si su piscina tiene un alto flujo de bañistas. El ORP está determinado o lo determina la presencia de cloro. Mire que dicen óxido, reducción. ¿Quién oxida? El cloro. En este caso, oxidar es sinónimo de exterminar, acabar, extinguir. Eso lo hace el cloro. ¿Qué reduce? Lo que les acabo de decir, Escherichia coli, Salmonella, mata, reduce, extermina todo ese tipo de organismos, levaduras y hongos. Entonces, de nada vale que usted le dé muchas horas, demasiadas horas de filtración a su piscina, sino si usted no conserva los niveles ideales de cloro. Conductividad. Frecuencia de mediciones mensual, te lo hace el laboratorio. Valor admisible 2400, eso significa microfaradios por centímetro. ¿Qué es la conductividad en el agua? Se define la conductividad eléctrica como la capacidad de una sustancia de conducir la corriente eléctrica. Es indicativa de las materias ionizables presentes en el agua y de la cantidad de sales disueltas. La conductividad es directamente proporcional a la concentración de sal en el agua. Un alto potencial de oxidación favorece las reacciones de degradación de la materia orgánica y se relaciona con la cantidad de microorganismos presentes en la piscina. En la gráfica, en la imagen, ustedes tienen el dispositivo que nos valora y que nos mide este potencial de oxidorreducción. Y también existe este mismo instrumento para la conductividad. Es un aparato electrónico alimentado por pilas redonditas de batería. Casi nunca tiene un costo elevado, es delicadito y casi ninguna piscina lo tiene. No lo tienen sino los altos centros recreativos, pero sería muy bueno que se le consiguieran en sus piscinas. Características físicas del agua de estanque de piscinas y estructuras similares. Son las características físicas, dice tabla 2. Características físicas del agua, instalaciones acuáticas y estructuras similares de recirculación. Características. Color. Color es visual. Se expresa como aceptable o no aceptable y el valor máximo es aceptable. Si el color no es bueno y supera que no es aceptable, tome medidas. Materiales flotantes. Se califica o se expresa como ausentes o presentes. El valor a calificar es que sean ausentes. Ahí es donde intervienen ustedes con la NASA a retirar todos los materiales flotantes. El olor es olfativo, es su percepción, aceptable o no aceptable, y la calificación debe ser aceptable. La transparencia es visual. Si usted ve el fondo de su piscina,
aceptable. Si no lo ve, no es aceptable y se califica como fondo visible. El pH son unidades de pH, ya lo dijimos que estaba entre 7 y 5. La conductividad la acabamos de explicar y el valor máximo admisible hasta 2400 microfaradios por centímetro. La temperatura, Celsius, grados centígrados, que esté igual o menor a 40 grados, si tiene calefacción. Si no tiene calefacción, pues irá a ser un menor 20, 22, 23. El potencial de oxidorreducción se expresa en milivoltios y mínimo tiene que estar en 650. Si nosotros no poseemos el dispositivo para medirlo, esto lo sacarán de la evaluación mensual que hace el laboratorio. Y cuando les llegue esta evaluación, lo primero que van a identificar es este ítem para ser inscrito en el registro o en el libro diario. Y ahí van a poder hacer la evaluación. Este potencial de oxidorreducción es la suma de pH, cloro y alcalinidad. Turbiedad se expresa en unidades nefelométricas, turbidez, unidades nefelométricas de turbidez, y su valoración es 1. Para medir la transparencia del agua en estanques de las instalaciones acuáticas puede utilizar un disco Secchi. Es un dispositivo que se encuentra en el mercado. Conductividad en microfaradios, 2 por sólidos totales disueltos, TDS, en miligramos. Los TDS, los sólidos totales disueltos, máximos aceptables es de 1500 miligramos por litro. Eso también lo sacan estos daticos del examen mensual. Características químicas del agua, de estanque, de piscinas y estructuras similares. Entonces mire que aquí les estamos diciendo características químicas y la anterior eran características físicas: olor, color, transparencia, pH, temperatura, conductividad. Aquí vamos a mirar las químicas. El ácido cianúrico tiene que ser menor de 30. El ácido cianúrico es propenso cuando se utiliza por demasiado tiempo el cloro al 90, porque ese cloro al 90 es triclor isocianúrico. Alcalinidad total debe estar entre 80 y 120 partes. El aluminio menor de 0.2. Bromo, cloro residual libre, cloro combinado, cobre, dureza cálcica, plata y hierro. El cobre, la plata y el hierro no lo medimos nosotros, lo mide el laboratorio correspondiente, y en los exámenes, en los resultados finales del laboratorio, les van a dar los valores de referencia en cuánto les quedó, para que ustedes hagan un comparativo. Si observaron alteración de algún valor de estos y es de su potestad, se debe corregir y se deben de hacer los ajustes pertinentes. Características microbiológicas. Entonces, mire, ya vimos las físicas, ya vimos las químicas y vamos a ver las microbios. Esto le indica microbiológicas del agua, de estanques de piscina y estructuras similares. Se los decimos en la tablita número 5. Características microbiológicas del agua en instalaciones acuáticas y de estructuras similares o de recirculación. Características. Uno de los microorganismos que entramos a medir son mesófilos heterótrofos, unidades formadores de colonia, 1 mili, unidades formadoras como 1 mili, menor de 200. Si su piscina llegara a presentar estos organismos patógenos, deben de estar por debajo de 200 o no tenerlos. Coliformes totales, microorganismos, unidades formadoras de colonia por debajo de 100. Lo ideal que no tengan, que no salgan. La E. coli, el más peligroso de todos. La E. coli es la bacteria contenida en las heces humanas. Microorganismos, unidades formadoras de colonia, 100. Debe estar en 0. Las pseudomonas aeruginosas, microorganismos, unidades formadoras de colonia, debe salir en 0.
Les dicen ahí con esos asteriscos que el método de análisis es una placa vertida, el método de filtración por membrana, se filtran 200 mililitros y el reporte se realiza en 100 mililitros. Esas mediciones las hace única y exclusivamente el laboratorio o la Secretaría de Salud, que también eventualmente pueden sacar muestras para esos análisis y ellos tienen sus laboratorios. Características microbiológicas del estanque de agua en piscinas y estructuras similares. En la tabla 10 nos dicen la frecuencia de análisis de las características microbiológicas del agua de estanques e instalaciones y estructuras similares. Los mesófilos y heterótrofos se miden mensual. La autoridad sanitaria los podrá hacer semestral o de acuerdo a la programación de sus visitas. Los coliformes totales, la autoridad sanitaria lo puede hacer semestral, pero el responsable, ¿quién es el responsable? El administrador. Y el administrador contrata un laboratorio para que lo haga mensual. Lo mismo la E. coli y lo mismo las pseudomonas. La autoridad sanitaria lo puede hacer cada 6 meses, pero el responsable de la piscina o administración o administrador debe autorizar que esta recolección de muestras para estos exámenes se haga de manera mensual. Frecuencia de control de la calidad física del agua de estanques que debe realizar los responsables de las piscinas y estructuras similares de uso colectivo. El color, los materiales flotantes, el olor, la transparencia, el pH, la conductividad, la temperatura, el potencial de oxidorreducción y la turbiedad, la autoridad sanitaria lo hace semestral. El responsable, mire, el color es una evaluación que usted hace en el sitio, viendo la piscina, lo hace diario. Las materias flotantes, ¿quién lo hace? Usted y lo corrige usted. El olor, usted percibe el olor. Si huele mucho a cloro, tiene problemas, cloramidas. La transparencia, ¿quién decide cuántas horas trabaja el filtro o cuántas horas va a dejar la piscina de filtración? Usted lo hace diario. El pH usted lo controla diario. La conductividad mensual porque ese resultado viene del laboratorio. La temperatura, igual usted está dotado, provisto de un termómetro, la hace semanal. El potencial de oxidorreducción, si no tiene cómo medirlo, conservando los niveles ideales de cloro, lo puede garantizar. Y la turbidez se hace mensual. Alcalinidad total corregida es igual a alcalinidad total media, es la concentración de ácido cianúrico. Cuando se utilizan compuestos bromados del tipo, es una referencia. Cuando se utilicen sistemas suplementarios de desinfección, las instalaciones acuáticas y parques acuáticos, estructuras similares como spa, tinas, hidromasajes, piscinas de hidroterapia y similares. Unas tablitas de referencia para estas mediciones. El equilibrio químico. ¿A qué hace referencia el equilibrio químico? La aplicación de los diferentes productos químicos producen en el agua incremento de sólidos disueltos, que si no se controlan generan una serie de problemas donde las incrustaciones es la más notoria. Se van manchando los baldosines. Hay una situación contraria si el agua no contiene las cantidades mínimas de ciertas sales, se torna corrosiva para los equipos. Para esto se usa el equilibrio químico. El equilibrio químico. Por eso usted debe ser vigilante de estas situaciones. Índice de Langelier o índice de cosmetología. La frecuencia de medición es semanal. ¿Qué es el índice de Langelier? Índice de Langelier. Con el fin de conocer el balance químico del agua del estanque en las instalaciones acuáticas o estructuras similares, se debe calcular el índice de saturación de Langelier, ISL, o índice cosmetológico, cuyos valores aceptables deben de estar entre menos 0,3 y más 0,3, realizando el siguiente procedimiento. Entonces miremos con detenimiento. Índice de saturación de Langelier es igual al pH, el pH que en su momento tenga el agua. CT
es coeficiente de temperatura, CD es coeficiente de dureza, Ca es coeficiente de alcalinidad, coeficiente de sólidos totales disueltos. El rango está entre -0,3 y 3. En la cartilla que les provee Alfa Consultores Profesionales está esta tabla explicadita, ya la vamos a ver aquí a continuación, pero es muy importante que ustedes una vez tengan el material didáctico, este material didáctico sea costumbre para ustedes estarlo leyendo y repasando para que entiendan y sepan de dónde sale cada cosa. Donde X es el valor de la temperatura o concentración de las características a calcular el coeficiente. Entonces aquí lo vamos a mirar. Mire, esta es la tabla. A usted le dice, vamos a decir, temperatura, coeficiente de temperatura. Si la temperatura suya, vamos a coger 24 grados, el coeficiente será 0,570. Después vamos para la dureza. Si usted al medir la dureza le da 200, su coeficiente es de 1,909 y la alcalinidad total, si cogemos y decimos que está en 65, su coeficiente va a ser de 1,820. Con esta formulita y teniendo estas características, podemos ya venir y decir índice de saturación, el pH está en 7, perfecto. Donde nos dice coeficiente de temperatura, entonces si dijimos que la temperatura estaba en 24, el coeficiente para esta suma será de 0,570. Acto seguido dice coeficiente de dureza y coeficiente de alcalinidad. Hacen toda esa sumatoria, el pH, coeficiente de alcalinidad, coeficiente de dureza, coeficiente de temperatura, lo suman y a eso le restan una constante que es de 12,1. Y la resultante debe estar entre -0,3 y +0,3. Haremos un ejercicio práctico. Índice de riesgo, también conocido como IRAPI, y con este hay que tener muchísimo cuidado, porque este índice de riesgo en la piscina no es otra cosa de que al momento de hacer la evaluación de los exámenes microbiológicos y físico-químicos nos va a dar una resultante y esta resultante está determinada siempre por el balance químico, pH, cloro y alcalinidad, siendo la presencia de cloro siempre el más vital. Entonces dice índice de riesgo del agua de estanques de piscinas y estructuras similares y RAPI, con el fin de evaluar la calidad del agua contenida en los estanques de piscinas y estructuras similares. La Autoridad Sanitaria Departamental, Distrital y Municipal, categorías especiales 1, 2 y 3, competente y los responsables de las piscinas y estructuras similares de uso colectivo deben calcular el índice de riesgo del agua de estanques de piscinas y estructuras similares y RAPI. Aquí se les da la tabla, porcentaje y RAPI es igual. BCM, valor de las características microbiológicas del agua, 40%. BCR más BCR, ¿qué es BCR? Es el valor de la concentración de cloro residual y combinado del agua, que es igual a un 25%. BAC, ¿qué es BAC? Valor de las características asociadas a la cloración, como el ORP, el ácido cianúrico, el pH. Esto es igual al 30%. ¿Qué es BCT? Valor características de la turbidez, que es un 5%. Entonces 40 más 25 les da 65, más 30 les da 95, más 5 les da el 100%. La sumatoria matemática total de los puntajes asignados para cada componente de la fórmula es igual a 100. Tabla 7. Clasificación del índice de riesgo de las instalaciones acuáticas y de estructuras similares de recirculación. Empecemos desde abajo. Si la sumatoria le da entre 0 y 10,
su agua está sin riesgo. Si está entre 10.1 y 35, su riesgo es bajo. Y aquí empezamos a temblar. Si esa sumatoria le da entre 35.1 y 75, quiere decir que su piscina tiene un riesgo porque las características químicas no le dieron, está desbalanceado de cloro, está muy desbalanceado el pH, la alcalinidad o la dureza, o sus características microbiológicas presentaron alguna novedad, recuento de mesófilos altos o de chericha o de alguna de esas características, eso le afecta la valoración del IRRAPI. Los responsables de piscinas y estructuras similares de uso colectivo deben de calcular el índice de riesgo de agua en estanques de piscina y estructuras similar y RAPI, teniendo en cuenta los resultados de las muestras de agua de control y consignar el valor obtenido al libro de registros, los cuales deben estar vigentes y disponibles para cuando la autoridad sanitaria lo requiera. Ese cálculo se debe hacer, se debe depositar y se debe tener consignado en la bitácora porque eso lo registran ellos. Aquí en esta tabla ya se les especifica los valores de las características microbiológicas. Entonces están heterótrofos, menor de 200 unidades por valores de colonia, cero. Quiere decir que si en el resultado de su laboratorio este resultado le dio menor o igual a cero, usted lo califica como cero. Los coliformes totales, igual a 0 unidades formadores de colonia. Si está en cero, califica en cero. Si está mayor a cero, lo califica en 5. La Escherichia coli, igual a cero, mayor a cero. Es lo mismo, la valoración 0,20. La Pseudomonas, igual a cero, califíquelo con cero. Si está mayor de cero, si le dio 2, 3, 4, lo califica con 10. El valor de las características del cloro residual libre. Si su cloro residual libre está entre 2 y 4 o entre 3 y 5, el valor es cero. Pero si está menor, está por debajo del rango que le autoriza la ley, entonces usted tiene una calificación de 20, siendo las calificaciones favorables cero. Cero, cero es ajustado a la norma. Cuando usted ya empieza a calificar que saque 5, que saque 20, que saque 10, eso es la sumatoria y es perjudicial, porque el valor del IRRAPI debe ser siempre cero, cero riesgos. Hay que estudiar, hay que repasar bien, hay que maciar mucho, como dicen por ahí, el balance químico de la piscina, el balance químico. Y el balance químico es pH, cloro, alcalinidad y dureza. Mientras más usted, señor operario de piscinas, señorita operaria de piscinas, conserve siempre los parámetros requeridos y normales, el balance químico de su agua, el IRRAPI y las características de operación siempre van a ser muy, muy favorables. Mil gracias.